Saludos, Waldemar Serrano de Hackeando la Mente, agradecido y de verdad sorprendido por el apoyo que nos están dando. Recuerden darle a la campanita en YouTube para que cada vez que subamos un nuevo episodio te pueda llegar y te pueda alertar. A su vez, estamos en todas las plataformas de las redes sociales que también te estamos informando, ¿verdad?, de cuando hay nuevos episodios y en todas las plataformas de podcast. Nos puedes buscar por Hackeando la Mente y te puedes estar conectando con nosotros nuevamente trayendo situaciones y vidas extraordinarias de gente ordinaria. Hoy no es la excepción, hoy tenemos la dicha y el privilegio, ¿no?, de tener a Jorge Rodríguez González con nosotros. ¿Quién es Jorge Rodríguez González? Es bien sencillo, es un hombre que ha sobrellevado muchos obstáculos de padres inmigrantes de España que llegaron a Puerto Rico donde no tenían dinero, así que tuvieron que echar para adelante a 5 muchachos en ese entonces. Estamos hablando de que se gradúa de universidades en Estados Unidos sin saber inglés, se internacionaliza desde Puerto Rico, se convierte en un caso de éxito, un case study del Harvard Business Review, perdón, del Harvard Business School, lo que nunca ha sucedido en la historia en Puerto Rico, y a su vez tiene una compañía global que tiene oficinas en Puerto Rico, Indiana, Inglaterra e Irlanda. Bienvenido, Jorge, y gracias por estar aquí en Hackeando la Mente. Gracias, Waldemar, y gracias por tenerme aquí en tu programa. Interesante. Jorge, una de cuando estábamos leyendo y estuvimos estudiando un poco, ¿verdad?, sobre Pasif, que es la compañía la cual eres el CEO y fuiste el fundador. Cuéntanos cómo es posible que de un escritorio en donde solamente tenías una computadora o un teléfono en tu casa, en un apartamento, se convirtió de hecho, recientemente cumpliste, o Pacific cumplió 23 años de haber sido fundada, se convirtió en un socio de negocios de farmacéuticas globales, se convirtió en una compañía que tiene 4 oficinas y se convirtió, está posicionada en estos momentos, en uno de los casos de éxito de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pues mira, yo me gradué de ingeniería eléctrica con la concentración en controles, automatización. Cuando tú estudias ingeniería eléctrica, tiene 4 subespecialidades. Está Power, que es la tradicional, está electrónica, está comunicaciones y está controles. Yo los veranos, cuando venía de estudiar universidad, me trabajaba los veranos y quería trabajar en lo que estaba estudiando, así que me fui a trabajar a una manufacturera, era Power Parts, que estaba en Carolina, detrás de la farmacéutica que había allí de IPR. eh, y entonces allí trabajaba en los paneles de control, que eran relay, era todo bien antiguo. Trabajaba como estudiante allí con un ingeniero de controles, arreglando la maquinaria. Las señoras hacían el embobinado eléctrico para los motores eléctricos de máquinas de cortar grama y de cosas así. Y trabajé ahí los 3 veranos mientras estudiaba. Eso básicamente me confirmó que yo quería trabajar así que me gradué de eso, me quedé en Estados Unidos trabajando en la manufactura, en un programa de Westinghouse que tuve 2 años a través de diferentes estados, y ahí trabajé en diferentes funciones como ingeniero, pero básicamente con el enfoque de que quería estar en el ambiente de manufactura y este tema de controles, sistemas de control. ¿Qué ocurre? Estoy allí hasta el 2003 y me transfiero para acá, estoy con 3 años allí, me transfiero para acá, para Westinghouse en Coamo, trabajando en controles, pero ahí es que comienzan las computadoras, lo que le llamamos los programas Logic Controllers, a entrar al campo de la manufactura. Así que yo soy imagínate, un ingeniero de 22 años, 23 años, expuesto a esa primera generación de computadoras en la manufactura. Y obviamente soy un ingeniero de controles, así que estábamos usando las computadoras para la famosa automatización, ¿verdad? Lo que le decimos la automatización. Pero que eso entra dentro del campo de controles. Estoy allí varios años, yo vivía con mis papás aquí en Río Piedra, y entonces ahí decido irme a trabajar al Eli Lilly en Carolina,
también en controles, porque ya entonces en estas plantas de biofarmacéuticas estaban asimilando bastante las computadoras para automatizar los procesos y cambiarlo de los relays y los controles análogos a los electrónicos. Así que estuve allí 6 años trabajando en ese ambiente de automatización, donde obviamente aprendí mucho. Ahí después de varios años cogí la reválida en controles, en automatización. Me hice el primer ingeniero en Puerto Rico con esa licencia de controles, porque era una subespecialidad. Eh, y básicamente creé una fortaleza significativa en automatización, en los controles, pero en el ambiente regulatorio, ¿verdad? Que es el ambiente de hacer este tipo de trabajo de computadoras, pero validarlo, certificarlo según las regulaciones que eran nuevas. Esto es nuevo, ¿verdad? Esto está entrando, yo soy la primera generación que está asimilando esto, ya con 10 años de experiencia aproximado, y me doy cuenta que los suplidores de estos servicios tenían dos elementos. No eran expertos porque esto era nuevo, estaban aprendiendo con uno, y segundo, eran disciplinas separadas. Hay tres disciplinas que van entrelazadas. Las computadoras, los controladores que hacen la automatización, que tienen que hacer la programación, instalarlo. Tienen la instrumentación, que son los sensores de campos que están en el field, que van a la computadora. Y entonces tienes la validación para certificar eso para el FDA. Esas tres cosas eran tres suplidores separados. Yo me aburría en casa en realidad por las tardes, era la realidad, y quería hacer una maestría en controles, pero no había maestría en la poli. Así que me decidí estudiar una maestría en negocio, en business, en la Universidad de Puerto Rico por las noches mientras trabajaba en Lilly. Ellos me la pagaban, así que la decidí coger porque meramente, pero en verdad lo cómico aquí era que yo no quería estudiar business, o sea, no me interesaba management, no me interesaba business. Eh, Imagínate una persona. Sí, sí, que tú lo que querías más era una maestría en lo que estabas trabajando. Exacto, o sea, lo que es importante de saber es que yo a los 26, 25 años, antes de entrar a la UPI, yo no visualizaba ser un empresario, tener una empresa, es que no entraba ni por los centros espiritistas, ¿entiendes? Yo era una persona que tenía un pocket holder con mi bolígrafo, tenía 2 keyboards y yo programaba, o sea, bien, bien nerdo, tú sabes, y me encantaba, o sea, me encantaba, hablaba con los muchachos en producción, los problemas, los biólogos y los químicos me decían el issue y yo lo trabajaba. ¿Qué pasa? Cuando entro en la UPI, empiezo a darme cuenta que existe un mundo de negocios. O sea, tienen que entender que yo no tengo entendimiento de este mundo. Y empiezo a ver que existe mercadeo, que existe contabilidad, que existe operaciones organizacional. Y yo, wow, empiezo. Y en esos pasillos de la UPI es que yo empiezo a ver que hay una oportunidad de conectar los tres servicios estos separados, que era un dolor de cabeza bestial. O sea, yo tenía que estar ellos entrándose a palo, eso es culpa de aquel. Y yo empecé a ver que había mucha pérdida de valor en eso, en ese eslabonamiento, y que se podía crear un ofrecimiento que fuera mucho más atractivo y mucho más efectivo. Si tú unías bajo un techo esas tres y las vendías como una solución, o sea, como un turnkey. Y yo estaba estudiando algunos de estos conceptos y me hacían clic con lo que yo vivía día a día como cliente, ¿verdad? Así que yo identifiqué un pain, ¿verdad? Y una oportunidad. Me graduó del MBA y estoy en Lilly como un año más y ahí me voy a Johnson Johnson, a Janssen en Gurabo, para ser gerente del departamento de automatización. Ahí fue que no me gustó nada, o sea, no me gustó hacer PowerPoint, no me gustó ir a presentación, o sea, todos los muchachos estaban disfrutando con la programación y el feel y el keyboard, y yo estaba como que en reuniones y haciendo presentaciones. La parte gerencial. No me gustó. Dije, yo soy un nero, a mí me gusta el feeling. Y ahí Lili me empieza a decir que necesitan mis servicios y ya yo tenía la idea de que yo podía montar una compañía, así que me quedé en Janssen, pero registré la compañía, hice un logo, creé, ¿verdad? Una computadora usada que un amigo me prestó su oficina o que su oficina su apartamento.
Y básicamente yo renuncio un viernes y ya el lunes yo estaba firmando un contrato, porque ya había hecho una propuesta, ya me dijeron que me la iban a dar con Lilly. Mi segundo cliente fue Janssen, o sea que esos dos patronos fueron mis primeros dos clientes, yo quedé muy bien con ellos. Y había una necesidad en la industria, había una necesidad para alguien que ofreciera esas tres cosas bajo un mismo techo y que tuviera la competencia técnica para poder hacerlo. Así que ese es el surgimiento de Pacif, una visión de tres interdependientes, o sea, servicios interdependientes que cuando se juntan te ofrecen una solución en una ventana de oportunidad a nivel mundial que era nuevo, ¿verdad? Las computadoras en el campo de la manufactura. Eh, y pues yo no tenía en verdad mucha competencia, o sea, haciendo ese ofrecimiento, esas tres cosas, básicamente no tenía tanta competencia y me conocían por la capacidad técnica, porque estas industrias se hablan, o sea, el ingeniero de controles de una planta le habla al otro. Así que esos fueron los primeros pasos de Pacif. De hecho, en mis notas tengo de que hubo una vez que vino una auditora de FDA y que de momento dijo, aquí está Jorge Rodríguez. Y entonces que te tuvo ¿cómo es? Del tingo al tango, hostigándote, y como que de momento de una semana que iba a hacer la auditoría, el tercer día dijo, perfecto, ya me voy, todo está bien, y cogí y se fue. Y que Eso eso es fue así, como, eso es un punto interesante. La primera auditoría del FDA a un sistema de computadoras de controles, la regulación sale en el 83, se adiestran los inspectores en el 87, pero estos son inspectores de química, biología, o sea que no son inspectores de controles. Los adiestran en el 87 y empiezan las inspecciones para eso del 90, 91. La primera grande que se hace a nivel mundial la hacen en Puerto Rico y la hacen en Lilly, Carolina. Y es la primera en Puerto Rico y yo soy el que estoy defendiéndola. Ahora, para ser justo, la inspectora es una química que no conoce automatización, ni computadoras, ni procesos, porque ellos hacen otro tipo, ellos hacen laboratorio, procesos, otro tipo de verificación. O sea, hay muchas disciplinas dentro de la validación. Pero la validación de sistemas computarizados, ya yo había cogido un montón de adiestramiento. Ya yo había pasado de ser 100% ingeniero de controles a ser 50% la parte de validación y 50% los controles. Cuando ella va a hacer la inspección, ella se da cuenta que yo tengo mucho conocimiento, ya yo me había leído inclusive la guía de adiestramiento que le dan a los inspectores, ya yo la sabía, de la A a la Z la tenía. Y ella, yo soy bien transparente, o sea, mi compañía es bien transparente y soy bien transparente. Y ella se dio cuenta que yo la llevé al fin, le expliqué, o sea, de repente yo era como alguien que le estaba enseñando cosas a ella que le ayudaban. Esa inspección fue muy buena, tuvimos unas pequeñas observaciones, nada crítico, pero ella siempre se quedó muy agradecida. Al día de hoy sabe quién soy yo y yo sé quién es ella, y cuando da una charla siempre nos recordamos de eso, porque ella también era nuevo para ella. Así que cuando ella regresa, ya yo no estoy en Lilly, pero a mí me llamaban y me decían, mira, viene una inspección, te queremos por aquí, porque yo hacía trabajos allí y yo dominaba el tema, ¿verdad? Así que cuando ella volvió, pues ella preguntó, ¿dónde está Jorge? Y yo obviamente estuve allí y fue peculiar porque yo era un contratista, pero yo hacía trabajos allí y ella quería que yo le contestara las cosas a ella y a veces ella hasta me llamaba para otras preguntas técnicas fuera de la inspección. Eh, y nada, yo creo que cuando tú dominas un tema técnicamente y tú no tienes nada que esconder, tú le das la bienvenida a esos retos, porque es la manera de tú saber y demostrar lo que tú sabes, ¿verdad? Alguna gente le coge miedo a eso, pero para mí eran los momentos que yo tenía para coronarme eran eso. Eh, sigue, y sigue nada, creciendo, sigue creciendo Lilly y otras farmacéuticas, ¿verdad? Sigue expandiendo el negocio. Y eventualmente te surge una oportunidad o Lilly te dice, o una de las farmacéuticas, no me acuerdo específicamente, te dice, necesito que vayas a Irlanda porque habían sister companies y pues necesito, ¿verdad?, de tus servicios en Irlanda. Te vas a Irlanda y estando allá, curiosamente, te pica o te dicen, oye, ves una necesidad e inicialmente creas una oficina allá
la cual fracasó. Luego más adelante leía ¿verdad? En lo que estaba leyendo, te frustró el no haber ¿verdad? Aprovechado esa oportunidad, y años más tarde te surge nuevamente esta otra oportunidad de abrir o hacer negocios en Europa. Cuéntame qué fue lo que aprendiste de esa primera oportunidad y cuál fue la clave del éxito en la segunda oportunidad. Sí, mira, para dar un paso para atrás, porque esto va a la esencia de lo que es PASIF. Puerto Rico, recuerda que pasé tiempo, ya eran 30 y pico de años con esta industria. Todos estos clientes tenían más de una planta. Por ejemplo, Pfizer tenía como 6 o 7 plantas. Merck tenía 4 plantas. Entonces, Lilly tenía 4. Tenía una en Mayagüez, una en Guayama y tenía 2 en Carolina. ¿Qué pasa? Yo empezaba a dar, Johnson Johnson tenía como 10. O sea que yo veía que yo le daba un servicio a una de ellas y el gerente de la otra planta me llamaba para lo mismo. Entonces, cuando yo se lo daba, yo primero se lo daba más económico porque ya me habían pagado por el development la otra planta de ellos. Y a la vez era el mismo, cumplía con las mismas guías corporativas. O sea que yo me daba cuenta que yo le estaba creando a ellos una estandarización en la interpretación y le estaba dando a ellos una consistencia entre plantas. Irónicamente, muchas veces ellas no se hablaban tanto porque cada una está en su mundo y yo me convertía en un eslabón de estandarización de su solución para que respondiera a la misma interpretación de su compañía matriz. ¿Okay? Yo solo vi bien rápido, lo vi. Entonces Lilly me usó para las 4 plantas, después me usó Janssen para sus plantas. Ellos mismos decían, espérate, hazlo con este, y obviamente yo se lo daba más económico porque ya me habían pagado por el development. Seguro. Te puedes imaginar que yo desde muy temprano dije, si esto pasa entre plantas aquí en Puerto Rico, tiene que pasar también con las plantas que tienen en otros países. Y ahí Lilly fue muy hábil y le escribió a su planta en Irlanda y le dijo, lo que tú vas a hacer, ya lo hicimos aquí, llámate a esta persona. Entonces, cuando yo voy para allá, obviamente no me tienen que pagar por nada del development porque ya está hecho, es simplemente customizarlo a lo peculiar de su planta, pero ahí ya se ahorran tiempo y dinero. Yo en eso siempre fui bien habilidoso, ¿sabes? Genuino, no querer pasarme de listo, o sea, yo lo que quería era construir algo a largo plazo. Entonces, lo que hacemos es que nos llevamos ingenieros de aquí. Eso fue ya, yo creé la compañía en el 97 y en el 99 ya yo estaba en Irlanda. Y se mudaron ingenieros de aquí a vivir allá. El error que yo cometí, y ciertamente no era error, quizás no lo tenía todavía en la visión, era que yo no monté una oficina local, con gente local. Y hay un principio que aprendí después que es good old boy to good old boy. O sea, para estar a largo plazo, un puertorriqueño no le va a vender a un irlandés. Te diría más, un inglés no le vende a un irlandés. Tú necesitas Tienes que tener gente local. claro, es como aquí. Tienes que tener boricuas aquí. Si eres una empresa irlandesa, aquí no puede ser un irlandés aquí tratando de vender. Así que estuvimos por 3, 4 años, hicimos varios proyectos, pero ellos ya adquirieron el conocimiento localmente y lo podían hacer entonces ellos con su gente allá. Ahí entonces surge la oportunidad en Indiana con Lilly de lo mismo. O sea, mis clientes locales fueron los que me llevaron. Entonces, Indiana no tenía varias oportunidades con Pfizer en New Jersey y con Merck, o me podía ir a Indiana, que era Lilly, pero New Jersey tenía muchos competidores, muchas otras compañías allí. Yo era más nuevo en cuanto a tamaño. Indiana no tenía competidores, era como, o sea, no era Shark Waters que le llamamos, pues era un white space. Y nada, decidí irme a Indiana. Nos fue muy bien, el éxito fue rotundo porque no había ningún suplidor local. Ellos tenían que contratarlos o de New Jersey o de Canadá, pero local no había nadie. Y ahí ya yo contraté amigos que tenía allí que querían abrir la oficina, que eran ingenieros de controles. Incorporamos allí y contratamos Hoosiers, ¿verdad? Ingenieros que se graduaron de Purdue, de Rose-Hulman. Y entonces eso le gustó. Ahí está Roche y están los headquarters de Roche y los headquarters de Lilly. Y nos fue muy bien. Entonces ya en el 2011, en el 2007, yo abrí en el 2003 en Indiana,
en el 2007 Glaxo en Inglaterra, entonces me pide lo mismo, que le dé ciertos servicios en Inglaterra. Y ahí pues abrimos en Inglaterra. Entonces, obviamente, una vez se entera Lilly, se entera Pfizer y se enteran los otros que estamos allí, pues también nos dan trabajo. Así que teníamos esos 3 clientes muy buenos. Y lo que hice fue que en el 2011 ya había mucho más trabajo en Irlanda, ya me estaban haciendo mucho más pedidos porque sabían que estaba en Inglaterra. Y lo que hicimos fue que movimos la oficina de Inglaterra a Irlanda para que hubiera una sola administración, porque como era comunidad europea, se podía hacer. Seguro. Yo me fui a Italia a trabajar a un proyecto grande para la oficina de Irlanda. Y nada, ahora nos va muy bien, o sea, es la segunda oficina más grande que tenemos, la de Irlanda, creciendo mucho, porque allí está creciendo mucho la cosa. Pero el portaaviones siempre fueron mis clientes que me vendían a esos colegas que tenían en otra planta que estaban buscando. Y obviamente todo esto que te estoy hablando es cuando el mundo se está globalizando, ¿verdad? Porque yo empecé cuando no había email, pero ya el mundo era global y empezaron a centralizarse los esfuerzos de procurement a nivel corporativo. Así que ahí entonces comienzan a verme a mí como un suplidor global, que ellos pueden hacer lo que se llaman los Master Service Agreement, y negocio los rates con los diferentes países y las diferentes plantas a nivel corporativo. Eso ya me lleva a otro nivel, porque cuando hay inversión capital que viene del mundo corporativo, ellos usualmente usan a esos suplidores que tienen unos contratos corporativos. Y también me da más credibilidad con las plantas individuales porque ven que soy una persona que tengo presencia en otros lugares con ellos mismos, para iniciativas corporativas o para entender la cultura y cómo ellos les gusta que se les haga el trabajo. Así poquito a poquito, pero se fue dando la visión que yo siempre tuve. Lo último que te digo con esto es que el secret sauce que yo vi y que me ayudó es que yo siempre quise ser múltiples regiones la misma vertical. Muchos de mis competidores se quedan en Puerto Rico, pero entonces le dan servicios a Autoridad de Acueducto Alcantarillado, le dan servicio a Food and Beverage, le dan servicio a energía eléctrica. Toda esa gente, esas industrias usan automatización, controles en sus plantas. Se quedan, y muchos competidores en Estados Unidos se quedan en una sola región a múltiples verticales. Yo vi que era un nicho muy fuerte la farmacéutica por el elemento regulatorio, era una barrera de entrada bien grande, y vi que tenía una necesidad inmensa de gente que conociera ese mundo regulatorio que es crítico, pero conociera la parte técnica. Así que yo me voy a quedar en una sola vertical, la farmacéutica, pero me voy a ir a múltiples regiones. Y la globalización pues me apoyó en eso, y hoy en día es una estrategia, ¿verdad? Muy sólida y de mucho valor para el cliente. Dentro de los valores, cuando creaste Pasiv, hay un valor que no lo había leído detenidamente y cuando estuve haciendo el research para hoy, pues, ¿verdad? Salió. Y era que de alguna forma Pasiv necesitaba invertir en su comunidad. Y no estamos hablando de social responsibility como se hacía antes, que era relaciones públicas, no, sino era cómo tú podías, dentro de las áreas en donde ustedes servían, ustedes podían impactar esa comunidad. Durante los años hemos visto que PASIF no solamente fue uno de los pioneros de crear los co-ops o el área, ¿verdad?, de internados de ingenieros, donde ustedes han impactado a miles de estudiantes que han salido, están en la universidad y le han dado PASIF ha sido esa plataforma para poder insertarlos dentro del mundo laboral. Pero a su vez, ustedes en sus diferentes regiones han estado impactando organizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente este muchacho de padres inmigrantes que no sabía inglés, por medio de tu compañía, también hay uno de los valores que hay que hacer honesto y transparente. Y estaba leyendo que una vez a ti te pagaron de más, creo que fue un cliente, y de momento tú le dijiste al cliente, mira, me pagaste de más, aquí tienes el dinero, y que eso te abrió también las puertas, y lo hablaste ahorita cuando estabas hablando sobre el FDA, que tú eras transparente, y que pues ese modelaje, ¿verdad?, hacia abajo, hacia lo que es tus compañeros de trabajo, al igual que, ¿verdad?, pues los socios y todas las personas que pasan.
Cuéntame de dónde nace esos dos valores, entiéndase de la transparencia y de tu responsabilidad social como líder y como empresa. Pues mira, eso comienza con la crianza de mis papás, ¿verdad? Primero, yo me crié en una familia extremadamente estructurada y bien en la fe católica, pero ciertamente, como ya mencionaste, con muchas necesidades, una clase media de esa de típica de Puerto Rico en el 1970, que, ¿verdad? Yo veía un padrino de Coca-Cola y un bizcocho Saralí en mi cumpleaños. O sea, no lo vi nunca más, ni por los centros, ni yo ni mis hermanos, y la bolsa de Doritos. O sea, esas cosas uno no sabía ni lo que era. Frosted Flake y Fruit Loop en mi vida yo tuve eso. O sea, es ese tipo de crianza que era bien de familia, bien estructurada, pero ciertamente era en la calle. Tú sabes que uno jugaba pelota y se metían los caseríos y los panas de uno con la burrita, los panas de uno eran de todas las clases sociales. Y básicamente eso te construye un sentido de sensibilidad, ¿verdad? De conexión con la realidad que hay allí en el mundo. Tengo muchos amigos que los perdí a las drogas, los perdí a la criminalidad, o sea, gente que son amigos de los amigos míos de infancia. Y todas esas vivencias te construyen como ser humano de saber que el mundo puede no ser justo para algunos, ¿verdad? Y que a veces la suerte es clave para tu poder que se te den todas las piezas que estás tratando de alinear. Así que yo siempre eso lo he tenido bien claro, bien claro. ¿Qué ocurre? A medida que yo establezco PASIF, hasta yo mismo me sorprendo. La realidad es que esta industria farmacéutica, lo más que a mí me encanta es cómo ellos honran la meritocracia, el mérito, o sea, allí tú no tienes que conocer a nadie. Mis papás no conocían a nadie, yo no conocía a nadie en esa industria. Yo mandé un resumen, me entrevisté y me cogieron. Y de repente todos mis colegas son iguales, ¿verdad? La ingeniería se distingue y las ciencias por tener gente que quiere progresar, mucha gente de base humilde, escuela pública, que están tratando de echar para adelante, y en estas carreras, al tener que tener unos conocimientos científicos básicos, pues no se puede meter el amiguito y el primo porque no puede. Así que en ese ambiente de mi cliente era precioso ver cómo tú metías el tiempo y el esfuerzo y se reconocía y progresaba. eh, Tanto como persona trabajando allí como con los suplidores. No se casan con nadie, tienes que ser competitivo. Siempre ese ambiente me encantó. Mira, yo llevo 23 años con Pasif. Yo nunca he tenido un almuerzo en Bottles con un cliente. Yo nunca he tenido un almuerzo. O sea, eso en mi mundo no existe. Eso es antiético, ¿verdad? Así que tienes que entender que vengo de esa crianza, un ambiente que reconoce eso y que yo me doy cuenta que eso no existe en otros sectores de creación de ambiente económico, ¿verdad? Y que sí hay ese quid pro quo y ese amiguismo y ese panismo. Entonces, al yo ver eso, pues veo que son gente que confían en uno, que creen en estos elementos. En el primer valor yo tenía estos valores claros: excelencia, innovación, honestidad, integridad, compromiso a servir, a escuchar al cliente y los asociados. Somos una familia, respeto, lealtad y trabajo en equipo y una parte integral de las comunidades que servimos. ¿Qué ocurre? Yo me acuerdo cuando Lili me va a dar el contrato para Master Service Agreement. Estoy negociando, tengo a Glaxo, Lilly y Pfizer, y están negociando un contrato corporativo y me piden el balance sheet y el income statement de la empresa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo el dinero que ganaba la empresa lo tenía depositado en una cuenta aparte, no en la empresa. Y estaba a mi nombre, pero una cuenta de ahorro, ¿verdad? Y de ahí yo sacaba yo nunca tuve línea de crédito. La línea de crédito eran los ahorros de la compañía, que yo no gastaba nada, porque yo siempre pensaba que el año que viene esto se escocota. O sea, era la mentalidad esta de venir de abajo. Y ahí me acuerdo que le entregué los estados de cuenta, y me dice, no, 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 pero ¿qué tú haces? Y yo, no, mira, esta es la que hay. O sea, esto es lo que somos. O sea, yo no tenía nada que esconder con la gerencia en Pacif. Ha sido siempre igual. Ellos han visto los números,
ellos saben cómo vamos, o sea que eh, tú eres como compañía a quién tú sirves, ¿verdad? Y depende a quién tú le sirves, determina quién tú eres. Así que estas empresas son altamente sofisticadas, muy honestas, y yo tenía que ser igual. Entonces, ¿qué ocurre? Me veo que estamos creando mucha riqueza y que nos da para poder apoyar a la comunidad en diferentes iniciativas. Así que ya temprano, a los 5 o 6 años, yo cuando chiquitito me acuerdo cuando me donaban los equipos de pelota y nos daban el uniforme, yo dormía con el uniforme puesto. Así que empiezo a ver cómo podemos ayudar. Todo empieza haciendo cheques, el típico, te piden donativos para esto y lo otro, lo hacemos, pero $100 aquí, después. $500 allá. Exacto, pero eso lo movimos en el 2009, se hace el ejercicio de responsabilidad social empresarial. Creo que somos de las primeras empresas en Puerto Rico donde se hace todo un ejercicio de año y medio con consultores, y de ahí se crea la fundación para que ese valor de ser una parte integral de las comunidades en las que servimos, entonces ya participan los asociados, donde los asociados quieren que hagamos la inversión, y de ahí 10% de la ganancia de PASIF se mete en la fundación para hacer las donaciones, la inversión social. Y obviamente los asociados se enfocan, mira, vamos a enfocarnos en ingeniería, todo lo que es esfuerzos de ingeniería y educación técnica, y vamos a enfocarnos en empresarial, todo lo que sean iniciativas de empresarismo. Eh, pero ¿de dónde nace? Nace de la sensibilidad de que eh, uno viene de un lugar que el menos afortunado se podía beneficiar si los ayudaban. Y es como ahora que uno creó la riqueza puede venir para atrás y de una manera ordenada, ¿verdad? Los programas de responsabilidad social empresarial tienen una metodología, tienen una manera de trabajar. Y de ahí pues auspiciamos estudiantes que se van a campamentos de ingeniería, que se van a campamentos de biotecnología, los tenemos en la oficina, o sea, todo lo que sea para seguir creando personas de bajos recursos que puedan estudiar carreras técnicas, nos apasiona mucho, pero la esencia es como, o sea, y la honestidad y la integridad ha sido fundamental para yo poder delegar el negocio, ¿me entiendes? O sea, en el negocio, en Pasif no hay nada escondido, o sea, no hay una lancha que yo me compré y la metí ahí, o sea, no, o sea, siempre todo se mantuvo bien limpio en cuanto a sus finanzas, ¿verdad? Yo creo que muchas empresas pequeñas a veces hacen muchos inventos en la manera que manejan la contabilidad, pero yo tenía un cliente que yo he tenido 3 auditorías financieras de mis clientes que se meten y quieren verificar las facturas y cuánto yo estoy cobrando lo que dije que iba a cobrar, y ellos quieren ver la salud financiera, que para yo poder delegarle a los muchachos, a los nuevos líderes de la empresa, un negocio, yo tenía que estar limpio, ¿verdad? Tiene que estar transparente. De ahí es que ellos cogen sus bonificaciones, ¿verdad? Así que no puede haber cargos que no sean legítimos ni nada de eso. Y ese elemento de honestidad e integridad, para mí, tiene que empezar por ahí. Yo no le puedo decir a los ingenieros que vayan al cliente y sean íntegros en su trabajo, honestos con los retos que tienen o lo que salió mal, si yo en el negocio, la manera que lo manejo, no hago eso. Así que la manera de tú dar el ejemplo es comenzando por la casa. El modelar es una de las grandes características de los grandes líderes, ¿no? Porque no le puedes exigir lo que no hace. Eh, Claro. eh, sé que estás estudiando o empezaste antes de este año, ¿verdad? Comenzaste a volver a estudiar, específicamente en Massachusetts, y te fuiste a estudiar y en el proceso, eh, Jorge Rodríguez era esta persona callada, como tú bien dijiste, un nerd que te gusta estar en el field, te gusta estar hacer tus cosas, bien reservado. Y de momento, en el verano del 2019, haces una carta abierta en tus redes sociales en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento en Puerto Rico. Y eso, la gente cree que te catapulta
a ser un líder de acción, un líder o lo que se llama, ¿verdad? En un artículo que compartiste conmigo muy bueno, del CEO activo, el CEO que habla o el CEO que está aportando a la sociedad porque son un mecanismo de cambio dentro de la sociedad. Y te lanzas entonces a estar mucho más vocal y activo desde entonces, hablando de la meritocracia, que fue lo que te llevó a donde estás hoy día, a tener métricas para poder tomar decisiones adecuadas, a se le va a asignar algún cargo o algún proyecto a alguien, pues cuáles son, ¿verdad? Los méritos para, y cuál es el valor añadido, como bien estabas diciendo ahorita, que Pasif cada vez que hace un negocio, pues le trae un valor añadido a sus clientes. Cuéntame, ¿cómo fue esa, eh, eh, cómo te dirías? ¿Cuál fue ese pensamiento? ¿Qué fue lo que detonó el que tú ya estabas activamente como líder por la fundación y haciendo otras cosas, pero qué te lleva a hacerlo público o qué te lo lleva a elevarlo a este punto de hacerte una voz adicional, pero Ujú. de la razón? Pues mira, es un reto, ¿verdad? Uno tomarse estas decisiones, pero para mí era bastante clara. Recuerda, son 32 años en mi industria, ¿verdad? Es una industria sofisticada, estructurada, con un respeto a la meritocracia. Y para mí, o sea, yo le tengo un cariño a esta industria farmacéutica porque no solo a mí, o sea, hay muchos puertorriqueños que nos ha no solo dado un buen porvenir, pero ha reconocido el esfuerzo y la calidad y el desempeño. O sea, y eso para mí es grandioso. Pero imagínate tú venir de esa economía, ¿verdad? De la farmacéutica, para mí es otra. Aquí hay dos economías, la farmacéutica y la de consumo. Y esa economía de farmacéutica es un motor bien eficiente, bien sofisticado, bien elegante, humilde, genuino. O sea que el modelaje que yo tuve de los líderes de esa industria, para mí eran ejemplares puertorriqueños. Así que imagínate uno haciendo, siendo próspero desde temprano, ¿verdad? Yo empecé en el 97, ya me iba muy bien a los 2 años, o sea, yo el tercer año ya tenía ciento y pico ingenieros, o sea, me iba y uno está haciendo sus donaciones, después sigue estudiando y aprendiendo haciendo otras maneras y creas el programa de responsabilidad social empresarial. Yo estaba en 4 juntas de directores de non-for-profits. Estamos hablando que ya para el 2009, cuando se montó el programa, ya no 30.000 horas en voluntariado. O sea que teníamos todo eso bien comprometidos con la comunidad en la que está. Mi enfoque es mi empresa y en la parte de, ¿verdad? Que nosotros hacemos, pero también ayudando con lo que uno pueda, como muchas otras empresas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Yo estoy expandiendo mis oficinas en Estados Unidos, Irlanda, vivo 3 años en Italia, vivo un año en Londres, vivo un año en Irlanda, vivo 3 años en Italia, vivo 3 años en Nueva York para poder abrir la oficina enfocado en mi negocio, pero veo que Puerto Rico lo que hace es correr para atrás, para atrás. O sea, tú te puedes imaginar llegar a Irlanda y ver 25, 30 grúas de construcción, 5 plantas haciéndose, y en Puerto Rico estás cogiendo boquetes, están despidiendo cientos de empleados, el aeropuerto lleno de gente yendo. O sea que de donde yo vengo estaba en crisis cuando el mundo entero estaba prosperando, ¿verdad? Esas cosas te van trabajando, ¿verdad? De donde uno viene, te van trabajando porque ves que lo que hacen en el servicio público y en el gobierno es prácticamente lo opuesto de lo que uno hace en el sector privado, especialmente en esta farmacéutica. Eh, a medida que nos envolvíamos, pues las plataformas sociales y cuando me fui a estudiar al Business School de Harvard entre el 2005 y 2007, ahí es que me presentan la importancia que tiene un CEO y que tiene el sector privado en crear un contrapeso contra el discurso público y que uno tiene que tomar posiciones y ser más activo, ya sean issues del ambiente, issues de la educación, pero que uno tiene también un capital social, una afluencia y una influencia y tienes que usarla, porque la sociedad se beneficia de tu poder compartir tu pensar que va más allá de tu negocio y tu burbuja. En el 2017 todo empieza con María.
Cuando María, nosotros ya el lunes estábamos con Wi-Fi, teléfonos satelitales, típico compañía que trabaja con la farmacéutica, nuestros planes de business continuity y de disaster recovery. Hay más de 35 ingenieros en la oficina, ready para hacer voluntariado porque están las plantas cerradas. Y cuando empezamos a hacer ese voluntariado es que veo que el gobierno carece de las estructuras más mínimas para atender la necesidad. Trabajamos el proyecto con la Fundación PASIF, que nos salimos del tema de empresarismo y educación y nos metimos a salvar vidas. Pero ahí es que yo empiezo a ver mucha pobreza que siempre sabía que estaba, pero sufriendo de más, ¿verdad? Personas que no tenían recursos, pues muriendo. Si tenías una persona envejeciente en tu casa y no podías atenderla médicamente, se iba a morir. Personas que tenían necesidades de salud muriendo. Vi personas que murieron delante de mí y a la vez, pues, el centro convenciones con todo este show, ¿verdad? Y toda esta cosa, y el pueblo sufriendo, ¿verdad? Eso lo viste tú, lo vimos yo y lo veo todo Puerto Rico. Así que eso fue un trigger brutal para yo decir que no puedo quedarme callado y tengo que ya expresarme. Así que ahí ya yo subí el volumen, subí la temperatura, hice el OPD ese que salió en el New York Post, eh, y ya ahí básicamente me reuní con los empleados, le dije, miren, ya o sea, nosotros como Pacífico como empresa tenemos una voz que hay que manejarla delicadamente, pero hay que expresarse en lo que entendemos que no está bien. Muchos empleados de nosotros que familiares se le iban, o empleados míos que la esposa o el esposo se fue porque consiguieron un trabajo fuera y se tuvieron que ir, o sea que yo también Trabajas viví eso con los asociados. Y entonces ahí, pues, cuando sale lo de Ricky, lo del gobernador, que es obvio que carece de un compás moral, que es lo primero que un líder tiene que tener es ese compás moral que te va a guiar en esas cientos de decisiones que tú haces diariamente, ¿verdad? Así que yo ya vi que ahí se carecía de lo más básico que puede tener un líder. ¿Cuáles son tus valores morales que cogen esa brújula y la mantienen siempre guiando esas decisiones para que dentro de tus otras capacidades sea consono con los valores que tú tienes? Ahí yo vi que, pues, obviamente carecía dramáticamente de eso y hice las expresiones que hice, porque siento que en ese tipo de situaciones el sector privado, que también es un consumidor y un contribuidor a la sociedad, debe tener unas expresiones. Eh, y ya ahí, pues ya entonces empiezas a ver ese activismo más alto, pero lo que necesitas saber es que es una cosa que lleva 32 años, ¿verdad? Y son 22 años haciendo ese tipo de intromisión. También hubo un programa bien grande de 2 años que lideré, que es el Puerto Rico Entrepreneurship Ecosystem, que ahora pues todo el tema empresarial y de ecosistema, nosotros ya, eso fue básicamente el 2010-2011, cuando no se hablaba de el estas empresarismo. cosas, pero el rol se jugó y se jugó en otras dimensiones y de otra manera, y básicamente la aguja seguía cogiendo para abajo, o sea, la aguja no se movía para donde tenía que moverse. Y ahí fue que entonces fui subiendo la temperatura. A medida que también ya iba delegando mi rol de presidente de la compañía y del manejo del día a día, así pues ya yo puedo comenzar a brindar entonces una opinión y una voz y un pensar hacia estos retos a nivel de, de, de temas de gobernanza y de administración. Parte de lo que te ha caracterizado y o sea, lo verbalizaste ahora y lo hemos hablado, son tus valores. Pero dentro del liderazgo, y se habla mucho de la palabra líder o liderazgo, y hay muchas definiciones. En tus 30 años de carrera y tu experiencia, y has conocido muchos líderes, desde presidentes, CEO, o sea, desde farmacéutica hasta obviamente líderes comunitarios. Para ti, ¿cómo tú definirías la palabra liderazgo? Mira, yo creo que el líder es una persona que acepta responsabilidades eh, donde reconoce que puede crear condiciones para que otros
puedan lograr su propósito de vida. O sea, es el reconocer que tú tienes unas herramientas y eh, eh, un stewardship, ¿verdad? De tanto ya sea influencia o afluencia, que puede crear una condición para que otros que están en ese contexto puedan lograr lo máximo de sí, ¿entiendes? Es en cierta medida como tú asistes a que la gente pueda desenmascarar su máximo potencial y que hay cosas que no les permiten a ellos que tú puedes ayudar a removerles, ¿ves? Y que ellos entonces puedan llegar a ser lo máximo que son. Tú mencionaste Pacif, por la naturaleza de nuestro negocio, muchos ingenieros que entraron en Pacif eran recién graduados, porque la industria no contrata entry level, o sea, el cliente mío ya lo contrata con experiencia, me lo contrata a mí, pero está muy bien y entiende que yo puedo contratar a los entry level y me toca a mí adiestrarlos, ponerlos con los más seniors y llevarlos. Son cientos y cientos miles de ingenieros que entraron a Pacific en las 3 oficinas, rookie. Pero el mero hecho de tú poder darles una plataforma honesta, justa, que reconoce el trabajo, que los va guiando, que los va poniendo en las situaciones retantes, pero también que no se quemen. Para mí es básicamente, esa es la máxima satisfacción que yo me llevo, pero por mucho, por mucho. Al día de hoy, ayer me escribió uno, o sea, ellos me escriben a cada rato, está en California. Me dice, Jorge, acordándome de ti, con mis 2 hijos, mi esposa, y lo que tú me diste por 6 años, ese se graduó de universidad, y tú conociste a Lester, a Jean Paul, que también comenzaron conmigo cuando básicamente no tenían nada de experiencia y ahora lideran la compañía, pero como eso hay mucho. Y para mí eso es, si nosotros, otros líderes pueden hacer esto, y si lo pudiéramos hacer a nivel de sociedad, hay mucha gente que tiene un potencial increíble, pero tiene muchas barreras y no pueden salir hacia adelante y hay que de alguna manera removerle esas barreras. O terminar, ya estamos ya casi terminando. Tienes un nuevo proyecto, me gustaría que hablaras un poco de él, sobre un think tank. Para aquellos que no saben, un think tank son organizaciones sin fines de lucro que se crean con un propósito, ¿no? Que se crean para estimular, para crear, para transformar alguna área de algún país, o en este caso de Puerto Rico, o algún estado. Cuéntanos ese nuevo proyecto que ya está cogiendo fuerza, que está a punto de lanzar. Pues mira, mi pasión es el empresarismo. El que te conoce dice, Jorge siempre ha estado metido en el empresarismo, es lo que me dio a mí y a mi familia un bienestar. eh, y ciertamente lo he trabajado desde muchas perspectivas, pero hay una perspectiva clave y es que en el ecosistema empresarial hay 2 pilares que son uno la cultura y el otro es la política pública. En Puerto Rico, el sector privado, al estar de alguna manera enmaridado o sea, en un maridaje con el gobierno, porque 53% de nuestro Producto Nacional Bruto viene del gobierno, así que las empresas privadas aquí, casi todas hacen negocio con el gobierno. Yo no hago nada con el gobierno y 70% es de afuera, así que me pone en una situación bastante buena para poder buscar cambios estructurales a nivel de país. Cuando tú oyes a los economistas, a la Junta, a las personas analizar, Puerto Rico tiene unos retos a nivel estructural que si no se tocan, vamos a volver a caer o vamos a seguir para abajo en la situación que estamos. El think tank es la manera que tú atiendes temas estructurales de política pública. ¿Cómo los atiende? Creando un espacio de pensamiento, de análisis de datos y entonces de sugerencia a cómo crear nueva política pública o modificar la existente para mejorar los resultados actuales. Eso es lo que hacen los ingenieros de control, by the way. Yo veo unas medidas, unos instrumentos que miden, yo lo meto por el controlador, ajusto lo que tengo que ajustar y vuelvo y mido. Pues aquí el think tank es una fuente de nuevas ideas que sean necesarias para tú poder entonces modificar la política pública en base a los datos que te da el resultado de lo existente. El enmarque de esto va a ser libre mercado.
para que el sistema capitalista pueda funcionar lo más eficiente posible y se pueda autorregular de la manera más efectiva, Ujú. necesita que los principios del libre mercado se reconozcan, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene una ciencia. En Estados Unidos hay un think tank de libre mercado en cada estado, hay un network. Puerto Rico no lo tiene. Cuando yo me di a la tarea de que quería hacer algo, ¿verdad? Quiero dejar un legado en Puerto Rico y que toque estos temas triviales, ahí es que entendía que el vehículo necesario, y es lo que te dicen los expertos, es crear un think tank, que el think tank es el vehículo no solo que crea estas nuevas ideas, pero es el vehículo que entonces le entrega a la legislatura y a los que crean la política pública, le da las sugerencias, las opiniones, los ajustes, basado en, obviamente lo estoy enmarcando en el tema del libre mercado. Para mí, la manera que el empresarismo en Puerto Rico puede llegar a ser uno de alto impacto, que tengamos, mi visión es que todos esos edificios en Atorrey, los logos sean de empresas boricuas que no venden en Puerto Rico, o si venden, venden un poquito, pero que sus ventas son fuera de Puerto Rico y que todas están trading en el New York Stock Exchange o el Nasdaq. O sea, son publicly traded companies de CEOs boricua, de Comerío, de Naranjito, de Orocovi, que tienen sus headquarters aquí y que su mercado no es Puerto Rico, es el mundo. By the way, Puerto Rico nunca ha tenido una en la historia. Aquí no hay un solo publicly traded company que sus ventas y su mercado sea fuera de Puerto Rico. Ya. En mi opinión, cuando Puerto Rico tenga ese pilar, ¿verdad? Esa infraestructura de empresas públicas locales que crean valor en el mundo, pues ya no solo rompemos la dependencia, pero entonces empieza la gente a tener o sea, para mí el empresarismo es un vehículo de dignidad humana hermoso, porque tu creatividad, tu innovación, tú la puedes expresar a través del empresarismo y con esto poder alimentar a tu familia, inclusive crear empleos para otros y si te sobra también ayudar a tu comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera tú remueves las barreras que el gobierno puede estar creando, a veces a propósito, a veces inconscientemente, para que mucha más gente pueda exponer su creatividad y su energía y que la misma crea valor y crea actividad económica? ¿Entiendes? Entonces, la política pública y todos estos elementos estructurales tienen que estar a favor de que tú puedas facilitar la creación de esas empresas y con eso la creación de tus sueños como persona de lo que quieres lograr, ¿verdad? Y tú y yo creo que podemos coincidir que Puerto Rico tiene muchos retos en cuanto a esas barreras, especialmente las personas que no tienen muchos recursos, que no pueden estar pagando los abogados o el que conoce aquí o no tienen conexiones, conseguir permisos, conseguir los clientes, conseguir echar hacia adelante, es un gran reto y el gobierno debe estar en una posición donde lo que hace es facilitar que esto se pueda dar o sea, de una manera competitiva y con innovación y justa para todo el mundo. Interesante. Así que veremos eso en los próximos meses, semanas, Y años. ya está registrado, se llama Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico. Ya se registró en el Departamento de Estado. Ayer me llegó ya la certificación de Hacienda del non-for-profit, esperando el 501c3. Ya hemos tenido 3 reuniones de junta. Lo que estoy haciendo en Harvard, mi proyecto, yo estoy allí el año en la beca. El proyecto es lo trabajo con profesores allí y básicamente vamos a estar atendiendo todo tema de política pública que tenga que ver con libre mercado, en especial cosas en política pública que puedan estar creando barreras que no permiten que las personas puedan crear empresas y crear actividad económica. Excelente. Eh, Todo esto, el éxito, el valor añadido que le has dado a tus clientes, la mentoría y tu liderazgo, tiene un componente muy interesante y que la gente no le gusta hablar, y es la espiritualidad. Eh, ¿Cómo tú definirías espiritualidad para ti y cómo la espiritualidad te ha ayudado a poder lograr todo esto?
Mira, yo lo defino para mí como esta es la manera que nos realizamos como seres humanos, ¿verdad? Yo creo que si tú sigues la pirámide de Maslow y todo otro ejercicio espiritual, el ser humano está siempre en una búsqueda, muchas veces inconsciente, de poder realizarse como persona. Y esa es el máxima meta, ¿verdad? Como yo me autorrealizo. Para mí y lo que me enseñaron mis padres, obviamente, amar al prójimo como a ti mismo es una gran riqueza que tú recibes y ciertamente dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste, ¿verdad? No extraer de él, sino dar de él. Entonces, yo creo que es un círculo, ¿verdad? Yo trabajaba primero para alguien, después trabajaba para mí mismo, después trabajaba para los clientes con la empresa y ahora me siento que lo que se construyó durante todo ese tiempo, tengo que devolverlo al país que me vio crecer, al país que quiero, a la gente que están tratando de echar para adelante. Y esa para mí va a ser una manera de yo autorrealizarme de que pude hacer algo de bien para otros. A mí me llena mucho haber creado el valor que creé para los clientes y para los empleados. O sea, nosotros tenemos miles de hijos que han nacido, matrimonios que se han hecho, hijos que han nacido. O sea, que esos son hermosas satisfacciones, pero me siento que todavía tengo bastante en mí para poder expandir el impacto y que le sirva a muchos otros más allá de los clientes y los empleados de Pasillo. Así que esa es la fase en la que estoy entrando, donde me siento que tengo los conocimientos y la experiencia para ir ahora a Harvard, entender estos temas de política pública, de economía, que yo no soy experto en eso, de cambio social, de cómo tú apoderas a la gente y creas esas colaboraciones a niveles grassroots para que todo el mundo pueda poner sus energías y mover algo que haya que moverlo. Ese tipo de esfuerzo para mí es otro eslabón más en yo poder autorrealizarme a la medida que yo miro para atrás y veo no solo que dejé las cosas mejor que las encontré, pero que muchas otras más personas se benefician de una manera positiva gracias a eso. ¿Verdad? Yo en verdad me quiero ir de este mundo sin nada. O sea, yo lo que tengo son 12 sobrinos. eh, Están, gracias a Dios, todos bien. Cuando necesitan algo se les ayuda. Pero ciertamente quiero asegurarme de que lo devolví para atrás. Tú ves esto en Bill Gates y Warren Buffett a niveles, ¿verdad? De todos sus trillones o billones que tienen, pero yo lo veo más a mi escala, lo puedo entender, puedo ver cómo tú quieres, no te quieres ir de aquí si no pudiste hacer algo, si te sientes que puedes hacer algo y impactar a muchas más personas, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Eh, no soy una persona materialista, o sea, lo más caro que yo tengo, yo siempre digo, son dos bicis, yo soy ciclista. ¿Sabes? Porque si a mí me gustaran los carros o las carreras, si tuviera una pasión que fuera algo que me llena y me apasiona, pero ¿sabes? En mi mundo, yo no tengo, yo no estoy casado, no tengo hijos, o sea que tengo mucho tiempo y mucha energía para depositarla en algo que sea para beneficio de otros, ¿verdad? Y ya tengo el aperitivo, el teaser de lo mucho que me enriquece el espíritu cuando yo veo lo bien que están los empleados, ¿verdad? Cómo progresan, ya muchos de ellos están enviando a sus hijos a la universidad y de que ellos le puedan proveer a su familia gracias al espacio que se creó. Eso para mí, olvídate, esa es la satisfacción más grande que uno pueda tener como empresario, de que haya vidas y familias que se nutren y se benefician más allá del valor que crean trabajando para sus clientes, pero que pueden esas familias beneficiarse de una manera positiva, no solo ellos, pero sus hijos y las comunidades donde ellos están. No puedo terminar sin antes preguntarte por tu mamá. Se ha convertido Ajá. en un fenómeno en las redes sociales. Cada vez que sales con ella o tienes una conversación, cuéntame por qué, no sé, ¿sabes? ¿Por qué tu mamá se ha convertido en cada vez que tú pones algún comentario de tu mamá? O sea, eso se explota de comentarios, no solo por lo sencilla que es, sino lo práctica y las conversaciones que tú tienes con ella. Es como que
extraordinario, ¿no? Mira, yo te lo voy a poner con una palabra sencilla y es así, yo me sorprendo, yo digo, mami, la verdad que tú eres un éxito total, pero eso va más allá, la gente no sabe, mira, los plasma, mis compañeros de trabajo de Lili, cuando yo trabajaba en Lili hace ya 25 años, en Janssen, o sea, gente que me conoce a mí de hace 30 años, me ve hoy y me pregunta, y no me sigue en Facebook, y me preguntan sobre mi mamá. ¿Cómo está tu mamá? O sea, y yo te diría que el elemento es, mi mamá es una persona muy genuina, es explayada, te lo dice como es, muy práctica, pero a la vez es increíble el sentido de humildad que ella tiene y que ella proyecta, ¿entiendes? Así que yo creo que en la crianza viene de campo, o sea, ordeñaba las vacas, cortaba el cerdo para el conejo, o sea, vivían esta vida bien de campo y siempre ha sido bien luchadora, ¿verdad? Bien, ella no le tienes que dar nada, es bien luchadora. Yo creo que ella es una mujer de las que ahora hay mucho más, pero que en esos tiempos no existía esa mujer tan fuerte y tan dedicada. Existían en cuanto a que es un molde que muchos dicen que, pero que no los ve. Ahora no hay gente que vea eso tanto. Así que yo estoy seguro que si coges a muchas de esas señoras de esa época y las pones, pues vas a ver una cosa que no se ve mucho ahora en una mujer más joven, porque ¿verdad? Hemos evolucionado como sociedad. Pero yo creo que el ser de mayor, una persona, ¿verdad? Ya tiene 86 años, muy genuina, muy explayada y que diga las cosas que las dice tan directas, ¿verdad? Eh, la gente le fascina. O sea, yo honestamente no sé cuál es el secret sauce, pero sé que la gente es loca con ella. Y nada, en cierta medida es lo que te digo, yo creo que ese molde de antes, y quizás lo puedes ver en tu mamá, en otra, ese molde como que ya no existe, porque pues la mujer ahora tiene otra, que está muy bien, yo creo que antes eran unos retos grandes, o sea, mi mamá crió 5 hijos, no tenía ninguna ayuda, lo hacía todo ella, es tan wire, ¿verdad? A esa manera antigua. Y si tú llevas eso al 2020 y lo pones en una voz, y habla, pues tú estás viendo algo como que, wow, tú sabes, mírate cómo es esto, ¿verdad? Eh, y ella, nada, ayer estuve con ella y honestamente cada vez que me siento con ella es a morirse de la risa, es a morirse de la risa porque ella está viviendo el 1950 en el 2020, ¿entiendes? Ella vivía aquí en la playa y se sentaba en el balcón mira mira esa mujer está nua ahí porque tenía un traje de baño, o sea, eh, porque o sea, para ella es un bikini, es un traje de baño completo, no un bikini, ¿verdad? Y ella sigue viviendo en ese mundo. Va al restaurante y si ve que la barra de pan cuesta, no sé, cuesta $5, $4, se queda en shock porque eso no debe costar más de 75 centavos. Eh, y entonces se lo dice a sí mismo al que le cobra. O sea, Eso pero está yo creo claro. que y empiezan a reír y yo creo que es porque ven que lo dice de una manera tan genuina, inocente, ¿verdad? Y que se mueren de la risa con ella. Y entonces ella es una persona muy cómica, le encanta hablar con todo el mundo y reírse con todo el mundo. Así que habla hasta por los codos, bien, es increíble. Así que cuando tú la sacas, ella se pone a hablar con todo el mundo y entonces habla de estas cosas que te estoy diciendo, entonces la gente es como que back to the future, o sea, se van para el pasado, se transportan para el pasado. Me imagino que cuando tú sales con ella, tú eres el chofer, tú eres el que paga, pero tú la dejas a ella ser la protagonista. Exacto. Hay un mundo que nadie ve de ella es bien handsome, el jardinero iba a hacer el jardín y ella le quitaba el trimmer. Y ella venía y le dice al tipo que no sabe hacer. Entonces ella llevaba el carro a lavar y cuando el muchacho le metía el armorol en las comas, ella le quitaba el armorol y le decía, chicos, dejaste esto sin, ¿sabes? Ella era, es increíble porque es extremely hands-on, pero cuando hay contratistas, cuando hay alguien haciéndole algo en la casa, pintándole la pared, arreglándole un tubo o el desagüe del fregadero o el triturador, ella se sienta allí, ella es una project manager. Y ella le dice, no puedes usar ese alicate, tienes que usar este. By the way, nosotros arreglábamos todo en la casa, mami iba a la ferretería con nosotros, compraba las piezas, tirábamos la lavadora patas arriba o la secadora y nosotros mismos la arreglábamos con ella. O sea que es una persona, pero se mete en todo,
sea, ella te opina de todo y ella se mete en todo y para todo tiene una opinión y yo me imagino que la gente, no sé, se identifican con ese tipo de personalidad. Te tengo que decir que le deseo mucha salud, que, ¿verdad? Que Gracias. el universo te la siga bendiciendo con salud y que la tengas por muchos años más. Luego te cuento de la mía porque se parece mucho a la tuya. Sí, sí, es ese molde ya, Agradezco tu tiempo, agradezco a nombre del pueblo de Puerto Rico, a nombre obviamente del mundo, gracias por existir, gracias por hacer la diferencia, gracias por ocuparte. Yo digo que la gente que se preocupa no hace nada, aquellos que se ocupan son los que están haciendo algo. Y gracias por claro, estar aquí dedicando tu tiempo a nuestra audiencia de Hackeando la Mente. Y aspiramos a tenerte en un futuro cercano y ver ese progreso del think tank que estoy claro que sí, seguro va a ser un motor, o como bien tú lo dijiste al principio, ¿quién sabe si va a ser ese instrumento de calibrar, ¿verdad? claro, A Puerto ujú, Rico para que veamos a esa milla de oro con cientos y cientos de compañías que estén aquí y que como está haciendo la música de aquí para el mundo. exacto. No, gracias, Waldemar, por tenerme y un saludo a todo el mundo y mucho éxito en todos los retos que se pongan al frente. Muchas gracias.